En el idioma original en que fue escrita la Torá, o Pentateuco, como lo conocemos en Occidente, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y en donde se describe y se profundiza la metodología de la creación, no existe la palabra cosa u objeto, sino que en su lugar hay una palabra hebrea que es devarim y que significa justamente palabra. Por lo tanto, los objetos y las cosas en el idioma de la Torá se indican como palabras. Por lo tanto, nunca aparece la palabra objeto. Un objeto, una cosa, es una vibración específica. Cada cosa, cada sujeto es expresión de una frecuencia que es variable y es variable en un amplio espectro. Los objetos son manifestaciones externas de vibraciones internas. La creación comienza con una vibración sutil. Sutil significa con una vibración de alta frecuencia, con una vibración pura y movimiento dentro de lo que es el proceso de la creación. La vibración sutil corresponde al campo de las ideas, a nuestra imaginación, en donde solo está expresado el objeto con ideas y que a su vez está sustentado por palabras que le dan significado. Luego, el movimiento comienza dentro de lo que llamamos el Creador Infinito, que sabemos que nos habita, que somos el Creador Infinito. Y esto da lugar, esta combinación da lugar a una vibración física de energía, primero, y que finalmente se precipita, se colapsa en lo que nosotros llamamos materia. Pero esa materia contiene la vibración sutil del pensamiento que le dio origen, contiene el movimiento del Creador Infinito, contiene toda la amplitud de frecuencias para poder moldearla una vez que se manifestó, llevando nuevamente esa idea al campo de las infinitas posibilidades de las energías sutiles, en donde se puede manifestar con todos los aspectos que se nos ocurra. Pero no nos olvidemos que no existe en el Antiguo Testamento la palabra objeto, sino que se utiliza devarim, que significa palabra. El poder creativo de la palabra es el que diseña la creación que nosotros vivimos. Porque si bien la idea es una sutileza de una frecuencia muy elevada, nosotros le ponemos significado a través de palabras dichas o pensadas. Cuando las palabras son dichas y son sentidas, es decir, que también las atravesamos por el mundo de las emociones, esas palabras diseñan la realidad. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, de cómo lo digo, de si me lo creo, si lo siento real, porque todo lo que yo siento real aparece en mi mundo. Por otro lado, si utilizo afirmaciones repetidas que no dejan de ser palabras, pero sin embargo no me lo creo, o las repito tantas veces porque tengo miedo de que si no las repito no suceda, en ese caso la palabra puede que diseñe mi realidad, pero está frenada
porque la emoción no acompaña. Nosotros creamos por afinidad de forma. ¿Y qué es la afinidad de forma? La afinidad de forma es uno de los pilares del proceso creativo y nosotros tenemos que saber esto. Y la afinidad de forma tiene que ver en algún punto con lo que nosotros conocemos como ley de la atracción, pero tengamos cuidado con esto porque también existe la ley de la repulsión y ambas son leyes naturales. En el mundo subatómico, la materia se forma a partir de campos electromagnéticos, nucleares y gravitatorios. En el caso de los campos electromagnéticos, que es prácticamente la fuerza que domina a lo que nosotros conocemos como materia ordinaria, o sea, lo que nos resulta común, lo que está formado por átomos, cualquier objeto que estemos viendo está formado de materia ordinaria, es decir, protones, neutrones y electrones. Y en el caso de los campos electromagnéticos es lo que permite que se armen las moléculas y así las sustancias y así las cosas, los objetos. Ahora bien, las leyes que rigen a ese nivel son todo aquello que tiene carga diferente se atrae. Es decir, que la ley de atracción a esos niveles subatómicos es por características opuestas. ¿Sí? Un protón se atrae con un electrón y un protón se repele con otro protón y un electrón se repele con otro electrón. Y la materia ordinaria está formada de estos campos electromagnéticos que funcionan de esta manera. Lo mismo con los polos de un imán. El polo sur se atrae con el polo norte y se repele con el polo sur. Por lo tanto, a esos niveles intrínsecos de la materia, la atracción es por opuestos. A otros niveles, a niveles metafísicos más sutiles, la atracción es por iguales. Y a eso es lo que le llamamos afinidad de forma. Por lo tanto, como nosotros creamos a niveles metafísicos, aclaro que acá la palabra metafísico la estoy usando como más allá de lo físico, es decir, que no estamos creando algo con las manos o con el cuerpo o en este 3D, sino que lo estamos creando a un nivel más allá de lo que llamamos físico o tercera dimensión, en donde estamos trabajando en dimensiones puramente espirituales. Y esas dimensiones espirituales sí funcionan por afinidad de forma. Cuando yo tengo una idea que le pongo un significado a través de la palabra, eso ya es un objeto, porque me remito de nuevo a este vocablo hebreo que aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de objeto y que es palabra. Por lo tanto, nosotros creamos a través de la palabra su significado, su idea, el contexto. Cuando tengo eso claro y armado y definido y elegido, tengo que asociar la emoción que tiene afinidad de forma con eso. Entonces, ahí encontramos la explicación de qué sentiríamos si ya lo tuviéramos. Ahí encontramos la explicación de sentir es el secreto. Pero el sentir es como que se queda corto, porque el sentir está asociado con emociones que tienen afinidad de forma, pero las emociones son del cuerpo. Y si bien nosotros no somos un cuerpo, sentimos a través de él. Por lo tanto, la emoción es más amplio que el sentir porque lo incluye, pero a su vez incluye nuestro cuerpo físico.
Y si vamos al propósito por el cual nosotros queremos crear determinadas realidades, para darle valor, felicidad, armonía, estabilidad a todo lo que tiene que ver con el mundo físico, que es donde se desarrolla nuestra vida, y el cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros conseguimos tener una vida plena en esta tercera dimensión, mundo de las formas, mundo físico, como nos guste llamarle. Entonces, lo que es puramente materia se forma a partir de atracción de los opuestos, pero lo que es puramente energía e información se encuentra a través de afinidad de forma, es decir, de atraer lo igual a lo igual. Y eso se hace a través de la emoción. La emoción es lo que mueve al mundo de las formas para darle nuevas formas desde un lugar metafísico que es la idea, la imaginación. La emoción es lo que está entre ambas cosas. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una creación armada, lista, esperando ser observada. La manifestación de esa creación que aparecerá desplegada en el espacio-tiempo, y en el medio la emoción, que es el canal que permite precipitar desde lo metafísico a lo físico. Por eso la importancia de la emoción, el sentir que ya es asociado a todas las emociones que mi cuerpo físico se permitiría sentir, percibir, si ya tuviera aquello que hoy es solo una idea. Quise poner el acento en la emoción porque de pronto es el punto en el cual puede malograrse una manifestación, porque por un lado tenemos el ideal armado y por otro lado, después en nuestra vida sentimos cosas opuestas, sentimos la carencia de no tenerlo, estamos esperando, nos sentimos poca cosa porque no sucede, vemos que a los demás les funciona y a mí no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no quiero que te enganches en una emoción de las llamadas negativas, que son solo formas de miedo, la angustia, la tristeza, la duda, son formas de miedo. Y el miedo no cabe en el campo cuántico, en el campo de la conciencia. La conciencia es amor, lo dijimos muchas veces. Y el amor es la fuerza que se opone a una emoción muy humana que es el miedo. Que nos podemos permitir sentirlo, pero no nos podemos permitir habitarlo. No podemos vivir con miedo a la pobreza, con miedo a la soledad, con miedo a que tal cosa no ocurra o que yo no pueda hacer tal otra. Porque si vivimos con ese miedo es lo que vamos a manifestar. La emoción es lo que pasa por el cuerpo y nosotros con la emoción es que precipitamos de ese mundo ideal metafísico de información a este mundo material para vivir esas situaciones. Muchas, pero muchas gracias por estar, por escucharme.